eso vuelvo a repetir. ¿Alguien de ustedes en alguna oportunidad ha escuchado Dilo, amor. a qué se refiere lo que es ergonomía? La ergonomía, doctor, hemos llevado un curso, Estudio la exposición. pero, Sí. pero nos indicaba el doctor que era un área en el que, de que se encargaba del diseño de lugares de trabajo, ¿no? Muy bien. Bien, ergonomía, esa es una pequeña parte, porque ergonomía implica todo lo que es científicamente el trabajo humano. ¿Sí? Muchos autores incluyen dentro de lo que es ergonomía la infraestructura, el sistema de citas, la atención a los pacientes, es decir, la parte administrativa y de infraestructura. Pero ergonomía en sí, vamos a ver viendo de qué se trata. ¿Okay? Ergonomía es la disciplina que estudia científicamente el trabajo humano. Eso es ergonomía. Y cuando nosotros este concepto de ergonomía lo aplicamos a lo que es aplicada a la odontología, podemos decir que dan como resultado una racionalización de los procesos operatorios y una simplificación de las tareas de la práctica dental. ¿Qué trata de decir con esto? Miren, muchos dirán, doctor, porque usted está empezando con ergonomía, el curso de operatoria. Pero así como hemos iniciado la clase anterior, en la parte práctica, por ejemplo, hemos visto las partes de una unidad. Y yo el compromiso ha sido, bueno, llevarlos a ustedes en una etapa de enseñanza-aprendizaje desde el inicio, desde cero. ¿Sí? Entonces hemos empezado a conocer qué partes tiene un equipo, ¿no? Y qué es lo que debemos conocer. Y cuando nosotros hablamos ahora de ergonomía, vamos a ver que esa primera parte, mucho de lo que hemos hablado, se va a aplicar en lo que es la parte del trabajo sistematizado contra pacientes. ¿Y cuál es cuando nosotros decimos de una racionalización de los procesos operatorios? ¿Qué buscamos cuando nosotros hablamos de ergonomía, que es la ciencia que estudia la esfuerzo humana, es decir, científicamente? Que nosotros eso lo podemos aplicar a nuestro trabajo cotidiano, en la cual nosotros podemos hacer una economía de tiempos, una economía de movimientos. Y con esto podemos lograr trabajar con menor esfuerzo y con una mejor calidad de trabajo. En muchos dirán, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo voy a hacer una economía de tiempos, una economía de movimientos? Y sin embargo, la resultante va a ser mejor calidad de trabajo. Sí se puede hacer. Porque el hacer economía de tiempo significa que yo tengo que encontrar una forma sistematizada de poder hacer economía de tiempo. De distintas formas. Desde el trabajo organizado en la unidad, en el módulo de trabajo. Cuando yo trabajo en un trabajo asistido a 4 manos, por ejemplo, hago un equipo de tiempo. No es lo mismo trabajar solo que trabajar asistidamente. ¿Cuánto tiempo se demora normalmente por una restauración cuando trabaja un operador? Vamos a ver la clínica de la universidad. Como ejemplo práctico y que lo vemos todos los días. ¿Cuánto tiempo se demora un alumno en hacer una operatoria siguiendo los parámetros de los 21 pasos que se necesitan para hacer una buena operatoria dental? Desde el buque antiséptico del paciente hasta el resellado de una pieza dentaria. ¿Cuánto tiempo en 21 pasos? ¿Cuánto ustedes creen que se debería demorar un profesional o un estudiante siguiendo el protocolo del plan de tratamiento? ¿Cuánto? Doctor, ¿podrían ser 1 hora? 1 hora, ¿va? Promedio, sí, por supuesto, cuando uno empieza con más razón todavía, porque hay que hacer aislamiento absoluto, es decir, maniobras previas. Por ejemplo, antes de tocar el diente tenemos que hacer buche antiséptico, ¿no? La profilaxis de la pieza, observación de la pieza antagonista y contralateral, control preoperatorio de oclusión, selección de color, ¿no? Anestesia, aislamiento absoluto en función de grupo.
antes de tocar el diente. Porque muchas veces tenemos una idea de lo que es la operatoria dental, es decir, a todos los dientes, sean clases 1 todos, 5 piezas con clase 1, hacemos el mismo procedimiento y los mismos materiales. Y muchas veces no es así. Porque hay clases 1 superficiales, hay clases 1 intermedias, clases 1 profundas. Y a todos no voy a trabajar de la misma manera, ni tampoco le voy a aplicar los mismos biomateriales. Entonces, si yo me pongo a analizar, todos esos procedimientos implican, digamos, pasos y tiempos. Pregunto, si alguien trabaja solo, ¿será lo mismo que trabajar asistidamente? Ahí ya estoy. No, Definitivamente, y aquí hay muchos, digamos, asistentes y asistentas que trabajan en consultorios dentales y saben perfectamente que cuanto más o menos se demora un procedimiento, pero siempre y cuando sigamos todos los pasos operatorios. Entonces, si yo hago una... Sí. Sería también un tratamiento que va a realizar el doctor. También el tiempo de que se demore. No. Dependiendo, como vuelvo a repetir, si yo sigo el protocolo y segundo también la experticia del profesional, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, alguien que ya tenga algunos años de ejercicio y tenga la experticia, la experiencia diferente de repente a alguien que recién empieza, ¿no? Eso también puede jugar un papel, un rol en el resultado de la economía de tiempo. Pero si nosotros hacemos un análisis en forma general, el hecho de trabajar asistidamente va a producir una economía de tiempo. Y van a ver que inclusive la posición de trabajo, tanto del operador, del paciente y del asistente, influye en la economía de tiempo. Porque no es lo mismo que yo no me posicione adecuadamente frente a mi paciente y voy a hacer, digamos, movimientos y sobre todo posiciones inadecuadas para obtener una mejor visión del campo operatorio. Es decir, mejor visión de la boca del paciente y la pieza que voy a trabajar. Pero si yo estoy posicionado adecuadamente, tanto paciente, operador y asistente, van a ver ahora, porque eso lo vamos a hacer en la práctica del día domingo, van a ver que es completamente diferente. Y eso significa economía de tiempos y una economía de movimientos. Porque a veces hacemos movimientos innecesarios, traslados innecesarios, porque desconozco lo que es ergonomía aplicado a lo que es odontología. Y sobre todo en el área de operatoria dental. Entonces, una vez que yo haga una economía de movimientos y una economía de tiempos, porque voy a trabajar racionalizadamente con, digamos, en los procesos operatorios y voy a hacer una simplificación, porque hoy en día la odontología moderna ya no es la odontología tradicional donde nosotros trabajábamos, pues, muy bien desde el sistema de citas, ¿no? ¿Cómo trabaja el dentista tradicional? De acuerdo a orden de liberación, ¿no? Llega un paciente y lo atendemos. A las 10 de la noche, bien, pues, ¿no? Y a veces lo atendemos. Y yo pregunto, a las 10 de la noche, tu trabajo clínico será lo mismo que al paciente que lo atiendes a las 8 de la mañana? No, doctor. A las 8 de la mañana se le atiende con mayor detalle. Como si fuera un rey. Claro, ¿Sí? y en la tarde ya como pueda, pues uno está cansado. Por supuesto, Ever, tienes toda la razón del mundo. El último paciente ya como un vasallo, ya no es como un rey. Entonces, pero si yo trabajo organizadamente, sistematizadamente, no tengo por qué trabajar a las 10 de la noche. Y van a ver que cuando yo trabajo organizadamente, con 5 pacientes puedo hacer más operatorias que con 10 pacientes. Porque voy a trabajar organizadamente y voy a tener menos esfuerzo y menos gasto de material inclusive. Porque en un paciente yo puedo trabajar organizadamente en vez de hacerle una operatoria, le hago 2 o 3 en una sola cita, con un solo cartucho de anestesia, con un solo par de guantes, con una sola aguja. Y a veces para colocar la protección del complejo dentino, para decir, para colocar la base, de repente agarro una sola porción, me alcanza para las 3 piezas. Pero si yo trabajo de uno en uno, voy a gastar
3 pares de guantes, 3 agujas, 3 anestesias, 3, digamos, por decir, porciones de cemento base, 3 todo. Tiempo, desgaste de máquina. Si no me pongo a analizar, muchas veces, hay veces, inclusive los profesionales que hacemos, ¿a cuánto cobra este? De 40 soles, 50 soles, 100 soles, no lo sé. A yo le cobro en vez de 50 le cobro 30, pero para tener más pacientes y me pongo al lado de él. Y ese es el gran error que muchas veces pensamos. Porque de repente ese profesional ni siquiera hizo un análisis cuánto es su costo-beneficio y cuánto le cuestan los materiales o como lo que nosotros llamamos, ¿no? Cuál es el gasto operativo de una restauración. Porque no solamente es materiales, es desgaste de equipo. Tú compras un equipo y ese equipo se desgasta, tiene un tiempo de vida útil. Tienes asistenta, gastas luz, gastas agua, gastas secretaria, asistenta, pagas impuestos. ¿Ok? Entonces, muchas veces ni siquiera sabemos cuánto es el costo operativo de una restauración. Y pensamos que cobrando menos vamos a tener más trabajo. Pero podemos tener más trabajo, entre comillas. Porque yo siempre he dicho, competencia no hay. La competencia se va hacia uno mismo. Porque si tú tienes capacidad y trabajas organizadamente con conocimiento técnico científico, tú no necesitas, digo, trabajar con 20 pacientes al día. Trabajas con 5 y haces la producción de los 20 en menos tiempo, con un menor esfuerzo y mejor calidad de trabajo. Y lo que decía era muy cierto. Si yo trabajo organizadamente, no necesito trabajar hasta las 10 de la noche. Porque ese paciente, por más capacidad técnica o profesional que tenga, ¿qué creen que va a pasar? Y estoy agotado, ya tengo un desgaste físico-mental. ¿Y ese desgaste físico-mental a qué me lleva? ¿A que mis trabajos sean de calidad? Pregunto. ¿No? Ya con el último paciente quiero cumplir simplemente. Ya no voy a de repente esforzarme en devolverle la morfología, digamos, oclusal o la morfología de la pieza dentaria. La mimetización, de repente ya no va a ser la misma. ¿Y qué culpa tiene ese paciente que ya no trabaja organizadamente? De eso se trata lo que es ergonomía hoy en día. Entonces, pregunto, ¿es importante este tipo de conocimientos o no? Creo que Muy sí. importante, doctor. Sí, por supuesto, porque eso influye en el resultado de tu trabajo clínico. No solamente en el trabajo, o digamos, en la cantidad de restauraciones que vas a hacer, sino sobre todo en la calidad de trabajo que le vas a dar. Y cuando uno tiene un paciente, ¿qué busca? El paciente que busca un profesional, calidad de trabajo. No busca cantidad, no que me termine mis 20 restauraciones en un día. No, lo que busca es al margen de que lo más rápido le hagan, pero que le hagan con calidad. Pues. ¿Cómo recomiendas a otro paciente cuando ves que tu restauración no te ha durado ni 2 meses? Pésimo, dice, ¿no? Como Melcochita, pues. ¿Qué dice Melcochita cuando no hace alegorías sobre un chiste? ¿Qué dice? No vayan, ¿no? No vayan. No vayan, pues. ¿Sí o no? No vayan. Es lo primero que dice cuando hablan de dentista y alguien que le hicieron un mal tratamiento, dice, no vayan a ese sitio porque mire lo que me ha hecho, sin que le pregunten. Entonces, tenemos que tener como concepción esto, ¿no? Que lo importante acá no es cantidad. Podemos hacer inclusive, si trabajamos organizadamente, no solamente calidad, sino también cantidad, pero con menos pacientes. Y decía, menos gastos operativos, menos todo, menos esfuerzo, menos estrés. Y tu trabajo es de calidad. De eso vamos a hablar, de eso se trata el tema del día de hoy. Muy bien, vamos a continuar. Miren, hoy en día el trabajo sistematizado es trabajo en equipo, posiciones correctas, operador paciente, la aplicación, ¿se acuerdan? Hablamos de la lámpara, cuánto de intensidad debe tener y que influye muchas veces en el desgaste físico-mental por el esfuerzo que realiza un paciente cuando la intensidad no es buena o cuando hay una excesiva de intensidad que va a producir cansancio visual al operador y al asistente. Posiciones correctas de trabajo, miren, Que yo te voy a sacar. sistema de bioseguridad hoy en día.
trabajo asistido, ¿no? Sistemas de bioseguridad. Miren una posición de trabajo completamente incorrecta. ¿Por qué? Porque hasta desconozco el instrumental o el material o el equipo que voy a utilizar. Miren las condiciones que trabajan, por ejemplo, por decir acá, cabello suelto. ¿Qué creen? ¿Qué pasaría si le cae un caballo en la boca de este paciente? ¿Ese paciente regresará otro día? ¿Está trabajando en forma séptica la operadora? No puede. Miren su posición de trabajo, cómo está su taburete. Aquí prácticamente está muy cerca de la boca del paciente. Miren su posición de trabajo. Entonces, los principios para trabajar simplificadamente, ergonómicamente, necesitamos saber, por ejemplo, que existen 4 principios: eliminar, combinar, reubicar y simplificar. ¿Qué cosa, por ejemplo, podríamos eliminar de un medio de trabajo para que mi trabajo sea funcional y sea simplificado? Por ejemplo, podríamos eliminar algo innecesario, porque muchas veces en los consultorios que hacemos, comenzamos a colocar en nuestra mesa de trabajo, por decir un ejemplo, ¿no? Voy a hacer un trabajo con resina compuesta y tengo mi cemento de policarboxilato, que es el mi mesa de trabajo. ¿Para qué voy a colocar si no lo voy a utilizar? Entonces yo tengo que organizar mi mesa de trabajo en forma sistematizada, desde el primer paso hasta el último, con los materiales, es decir, de los materiales que voy a utilizar desde el primer paso hasta el último, lo tengo que colocar en forma organizada. Yo quisiera que ustedes se den una vuelta, por ejemplo, por la clínica, y a veces cuando uno es estudiante, de repente no conceptualiza estas cosas. Y vean su mesa de trabajo y van a ver totalmente desorganizado. No saben ni dónde está el electricidad, están buscando dónde está mi espátula, dónde está mi adhesivo, dónde está mi micropincel, ¿no? Y se paran y buscan y todo. ¿Qué están haciendo? Saliendo de su digamos, ambiente de trabajo. Están haciendo movimientos innecesarios, desconcentración de su campo operatorio. ¿Y cuánto tiempo se pierde en eso? ¿Cuántos movimientos innecesarios se realizan? Y si nosotros hacemos una sumatoria desde el primer paciente hasta el último, es horas de trabajo, si no trabajo organizadamente. Son una cantidad de movimientos innecesarios, desconcentraciones y reconcentraciones, que eso produce, la sumatoria de todo eso produce cansancio físico, mental. Y lo que dice Eber es cierto, pues con el último paciente, sería que se vaya, pues, ¿no? ¿Y qué culpa tiene ese paciente de que yo haya trabajado desorganizadamente? Eso es lo que tenemos que ponernos a pensar. ¿Qué más, por ejemplo, dice combinar? ¿Qué podría combinar? Por ejemplo, la utilización de instrumentos de doble parte activa. En vez de estar buscando otro instrumento, simplemente giro y ya tengo. Y hay instrumentos que tienen 4 partes activas. Y debo conocer. Reubicar, por ejemplo, ¿qué tendré que reubicar dentro del consultorio? Por ejemplo, sacar cosas innecesarias. Hoy en día, la odontología moderna no significa que yo tenga que tener toda la aparatología mostrando a mi paciente. ¿Qué hago yo? Mostrando mi localizador, mi motor rotatorio. Sí, yo voy a ser operatorio. Y hay veces tratamos de mostrar para que el paciente, entre comillas, hagamos un tipo de marketing de hoy ese profesional está bien equipado. Eso será una vez. Pero la siguiente vez, ¿cuál es el marketing que uno realmente debe hacer en el paciente? Trabajos de calidad. Porque ese es el mejor marketing. El paciente después ya no le interesa que tengas 20 equipos electrónicos modernos, computarizados, lo que sea. Lo que quiere el paciente es que al término de tu trabajo sea de calidad. Que, por ejemplo, hablando de operatorias, que tenga el mismo color, que sea funcional, que no tenga ningún tipo de interferencia a la hora de ocluir con el antagonista. Eso es lo que quiere el paciente, y que tenga una durabilidad, ¿no?, de un tiempo determinado. Eso es lo que busca un paciente. Hoy en día el paciente no busca solamente sofisticación en los consultorios.
Esa es una parte, quizás yo puedo, bienvenido si tengo sofisticación y trabajo sistematizadamente, mucho mejor, me ahorra tiempo, me ahorra muchas cosas. Pero si no, tampoco eso no significa que el tener sofisticación en el consultorio es sinónimo de calidad de trabajo. No crean que porque uno compra un equipo que vale $20,000, significa de que con eso voy a hacer mejor odontología o mejores operatorias. No, es mi organización de trabajo. Lógicamente que el equipo puede influenciar, pero debe tener lo mínimo, que hemos hablado en la clase anterior, debe tener lo mínimo indispensable para hacer mis procedimientos, que no me sobre ni que me falte. Porque mucho depende de la capacidad también, no solamente del equipo, sino es la capacidad técnico-científica del operador. Para eso nos preparamos, para eso estamos en la universidad. Y no solamente seamos técnicos, mejor dicho, no solamente sea la parte técnica, ni solamente tampoco sea la parte científica, es decir, puro conocimiento que no hay práctica, o pura práctica y no hay conocimiento, tampoco. Debe ser a la par. Los que tienen, yo decía la semana pasada, los que tienen manualidad, bienvenido, aprovechen esas condiciones que ya adquirieron. El resto recién lo va a adquirir con la práctica, pero de repente hay otros que ya tienen cierta manualidad. Perfecto, complementen con la parte científica y van a tener éxito en el trabajo. El que no tiene conocimientos y no tiene práctica, practique más, porque va a lograr mejorar su técnica con el tiempo. Cuanto más práctica, mucho mejor. Eso es importante. Simplificar, ya decía, tenemos que hacerlo lo más simple, no complicar las cosas. Es como el profesor. ¿Qué hago yo hablando técnicas sofisticadas, mostrándoles aparatología que de repente nunca lo van a utilizar y que de repente no está al alcance todavía de nuestro medio? Y muchas veces ni siquiera el profesor lo utiliza, simplemente es un conocimiento. Quizás como conocimiento, bueno, puntos referenciales bien, pero seamos pragmáticos, seamos prácticos. Pero que ese pragmatismo nos lleve a resultados óptimos. Que ustedes aprendan, que ustedes hagan las cosas bien, y yo como docente cumplo con mi función de docente. Eso es importante. Y lo mismo sucede cuando nosotros hablamos de simplificación del trabajo. Menos movimiento, menos tiempo, economía de tiempo, economía de movimiento, menos esfuerzo, mejor calidad. Y de eso vamos a ver ahora, según vayamos avanzando. Miren, hoy en día los ambientes de los módulos de trabajo no necesito amplios espacios, consultorios demasiado grandes. Miren, en ambientes pequeños puedo tener todo a la mano. Y de esa manera hago economía de movimiento, no tengo que hacer desplazamiento ni yo ni mi asistenta innecesariamente. Porque no se trata de que cuanto más grande sea mi consultorio, mi módulo de trabajo, voy a hacer mejor la odontología, ¿no? Es al revés. La calidad de mi trabajo es cuando yo hago economía de tiempos y movimientos, mejor concentración, mejores resultados clínicos. Pero para esto yo tengo que saber 3 cosas fundamentales: tipo de movimientos, áreas de trabajo y posiciones de trabajo. Para hacer una economía de movimientos, yo tengo que saber qué movimientos debe realizar el operador, qué movimientos debe hacer la asistente dental y qué movimientos debe hacer la que hace la función de secretaria asistente. Porque es muy distinto asistente dental a secretaria asistente. Entonces, ¿quiénes realizan estos tipos de movimientos? Y eso, lo que estamos hablando, los vamos a ver ahora que damos práctica. Y yo siempre he dicho, todo lo que se hace en la teoría tiene que ser plasmado en la práctica. Si no, no tiene sentido, porque queda en el papel, queda en la diapositiva, nada más. Todo esto lo tenemos que practicar porque ustedes esto van a hacerlo todos los días, mañana, tarde y noche. 8, 10 horas de trabajo durante 20, 30, 40, 50 años. Dios mediante. Pregunto, ¿acaso no es indispensable aprender esto? Por ejemplo, un ejemplo práctico, y acá voy a preguntar a muchos que de repente trabajan en el área de odontológica ya como asistentes dentales. A ver,
¿Cuántos trabajan como asistentes dentales? Honestamente, porque cada vez se trata de aprender y de repente hacer un análisis concienzudo, ¿no? Sobre el tema que estamos trabajando. ¿Cuántos trabajan como asistentes? Vamos, nadie. Nadie trabaja como asistente acá. Yo sé que muchos trabajan como asistentes dentales. Muy bien, Cajuzón. Y yo sé que varios de acá trabajan, que a veces de repente no lo sé. Yo cuando era estudiante también era asistente de un profesor mío. Él era muy exigente. Él era especialista en el área de endodoncia, por ejemplo. Y era muy exigente con los alumnos en la clínica. Pero cuando yo fui la primera vez a su consultorio, me encontré hasta gasas tiradas en el piso, totalmente desorganizado el trabajo. Y yo decía, no, oye, mira, yo tenía una imagen, una idea de mi profesor, porque era muy exigente en la parte técnico-científica. En la parte organizacional era un desastre, pues. Entonces, todo tiene que ir de la mano. Y acá le pregunté, bueno, vamos a hacer una serie de análisis. Y ustedes, quiero que al final de esta clase, ustedes salgan convencidos, ¿sí? Ni siquiera tengan el conocimiento, sino salgan convencidos de que si no aplicamos ergonomía, este trabajo sistematizado a nuestro trabajo clínico, nuestros trabajos no van a ser de calidad. Por eso que el curso lo empiezo con este tema. Pues yo podría empezar ahorita, oye, ¿qué es la caries? ¿Cómo se hace una cavidad? ¿No? Pero no, porque esto, a mí la ergonomía me cambió la visión de ver la odontología de otra manera. Pues así como estoy yo también haciendo profesión, ni siquiera sabía qué cosa era ergonomía. Y sin embargo, cuando escuché una conferencia por primera vez, me cambió la visión de lo que es la odontología hoy en día. Y cambié mi sistema de trabajo, cambié muchos hábitos que de repente hacía y que no me daba cuenta porque desconocía, pues, tenía desconocimiento. Y que ha ido mejorando poco a poco. Y sé que va a mejorar más, porque siempre todo el mundo, todo el tiempo aprendemos. Acá no hay un profesor que se sabe todo, ¿no? Es un orientador, hoy en día el docente es un facilitador de conocimientos, un motivador de conocimientos, de adquirir conocimientos, pero no es el sabelotodo, ni tampoco el profesor digamos, con los dotes magistrales que antes era, ¿no? La metodología de enseñanza-aprendizaje ha cambiado totalmente, y la visión de los temas, de la temática, la parte pragmática, pues, práctica, ¿no? La praxis ha cambiado totalmente. De lo que yo hace muchos años enseñaba, y la metodología ha cambiado, porque los tiempos han cambiado. Yo también tengo que estar a la par. No puedo seguir siendo el profesor tradicional de antes. Todos tenemos evolución y aprendemos. Yo muchas veces aprendo de ustedes. Pero tiene que haber humildad en ese sentido, eso sí. Porque muchas veces adquirimos una especialidad, una maestría, un doctorado y nos creemos la última chupada del mango. Como dicen, la última Coca-Cola del desierto. Y eso no es así. Cuanto más conocimientos, mayor humildad. Y humildad no significa, digamos, ser, pues, ¿qué te digo?, el tonto útil, no. Humildad significa que uno tiene que aceptar y saber de que la ciencia avance y uno tiene que estar a la par y vertir nuestros conocimientos que tenemos, ¿no? En este caso el docente a sus estudiantes. Tenemos que aportar. Muy bien. Entonces, le preguntaba, por ejemplo, al Cajuzón, vamos a preguntarle, que es la única que lo va a hacer. Cajuzón, tú como asistente, ¿quién te enseñó, por ejemplo, por decir, a asistir al operador? ¿Qué tipo de movimientos? ¿Cómo debes preparar los materiales? ¿Cómo debes organizar? ¿Cómo debe ser la transferencia de materiales e instrumentos? ¿Quién te enseñó? Buenas noches, doctor. Mi esposo fue quien me indicó para poder yo asistirle cuando él tuviera su paciente. Perfecto. Con la
con el Tu esposo es un fotocurado. odontólogo. Sí, en el fotocurado, alcanzar ciertos instrumentales de acuerdo al tratamiento que se realiza. Claro, muy bien. Perfecto, profesor. Lo que tú has dicho es una gran verdad. ¿Cuántos dentistas somos a nivel nacional? Más de 50.000 dentistas. Y la pregunta es, ¿cuántas asistentes dentales han sido formadas en la universidad o en institutos? De los 50.000 dentistas, sus asistentes, porque la gran mayoría hoy en día trabaja asistidamente. Pregunto, ¿cuántos creen? Asistente creo que nadie, doctor. Entonces, ¿quién prepara a las asistentes? Lo acaba de decir Capuzón. Y eso es El una realidad odontólogo mismo, gravísima. doctor. El odontólogo prepara a sus asistentes en la gran mayoría de casos. Hay un instituto en Cayetano Heredia que prepara, pero ¿cuántas asistentes salen preparadas al año de un instituto en el cual serán pues 50, 100 asistentes? Somos 50.000 dentistas. ¿Y dónde se prepara el resto de los asistentes? ¿Saben en qué universidad? Universidad de la vida será, doctor. Muy bien, Eden. En la universidad de la vida, pues. Y la pregunta es, y la repregunta sería, o la pregunta por el millón de soles, como siempre digo. Y el dentista, si no sabe lo que es principios de ergonomía y no sabe qué cosa es de ergonomía aplicada a la odontología, ¿cómo le enseña a su asistente? Pregunto, ¿cómo le enseñaría a su asistente? Simplemente, entre comillas, por criterios lógicos, ¿sí? Por una cuestión lógica. Oye, mira, tú te tienes que colocar acá, tú me vas a pasar de esta manera, pero muchas veces no con conocimientos técnicos científicos. Y pregunto, ¿estaremos haciendo economía de tiempo en movimientos, un menor esfuerzo y mejor calidad de trabajo con ese concepto? No, mejoraremos en algo, pero no vamos a lograr una calidad total. De ahí la necesidad imperiosa de conocer estos conocimientos, estos principios básicos de la ergonomía que nos van a servir no solamente para operatoria, van a servir para muchas especialidades, para las especialidades de odontología, sino que hay ciertas posiciones de trabajo que difieren entre una especialidad y otra. Por ejemplo, la operatoria dental, la posición de trabajo es completamente diferente a la de cirugía. Porque en la cirugía nadie va a sacar una tercera molar sentado y cruzado las piernas, ¿o no? La posición para hacer operatoria es completamente diferente en la cirugía. Por ejemplo, si yo quiero extraer una pieza inferior del lado izquierdo, tengo que posicionarme del lado izquierdo. Pero en operatoria, el operador no puede irse al lado izquierdo, porque ya está interfiriendo la acción del asistente. Y por el contrario, en vez de facilitar, estamos complicando el trabajo. Ahora sí creo que vamos entendiendo ya en forma general de qué se trata esto. Entonces, tenemos que saber primero la economía de movimiento. Tengo que saber qué tipo de movimientos son ergonómicos y cuál debo realizar y qué no debo realizar. Y por eso los movimientos lo hemos clasificado en 6 puntos. Clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, clase 5 y clase 6. Clase 1, movimiento de dedos. Clase 2, dedos y muñeca. Clase 3, dedos, muñeca y codo. Clase 4, dedos, muñeca, codo y hombro. Clase 5, movimiento de brazo, contorsión de cuerpo. Y clase 6, abandono del puesto de trabajo. El operador, ¿qué tipo de movimientos debe realizar? Si es que yo quiero hacer una economía de movimiento y un trabajo ergonómico. El operador solamente hace movimientos de tipo 1, 2 y 3. Nada más. Movimientos de la asistenta, movimientos de tipo 4 y tipo 5. Y por último, ¿quién hace abandono del puesto de trabajo cuando está asistiendo? Pregunto, ¿todos los dentistas tienen asistenta dental y secretaria aparte o tienen asistenta secretaria? Asistente secretaria, doctor. Asistenta, secretaria, personal de limpieza, todo el mundo tiene, doctor. No,
¿Y por qué? ¿Qué hace el doctor? ¿Sabe qué? Hoy es el santo de mi esposa o de mi novia. Un favor, ¿puedes ir a comprar un ramo de flores? ¿Puedes comprarme un regalo que no tengo tiempo? ¿O puedes comprarme una caja de chocolates? Pregunto, ¿qué tiene que hacer el asistente yendo a comprar chocolates? ¿Mm? ¿Puedes recoger a mi hijita del jardín? Por eso que ustedes tienen que tener los conocimientos básicos para que puedan preparar adecuadamente a sus asistentes y que el trabajo sea mucho más efectivo. Entonces, la asistente secretaria es la única que puede hacer abandono de puesto de trabajo, pero para esto hay ciertas condiciones desde el punto de vista del círculo o circuito de bioseguridad. Eso lo vamos a ver en la práctica el día domingo. Recomendación, no falten. No falten. Y posiblemente en el otro grupo el doctor Leonel también va a realizar este mismo procedimiento. A veces el que no viene, por ejemplo, una práctica, primero que todas las prácticas ahora van a ser evaluadas a partir de esta semana. El alumno que no va a práctica tiene, ¿qué nota le puedo poner a ver? Yo como delegado. No viene un alumno. En una práctica, ¿qué le pongo? En una práctica, si no responde, no. pondría un 10 y no se vaya, no, no vaya, que no vaya a la práctica. si no va a la práctica. Sí, pues sería, pues, porque con un 0-0 nos prácticamente nos acribilla. No, pero yo te pregunto, ¿5 de qué? 0,5 sería ya porque está matriculado. No, pues, es que acá no hay merecimientos innecesarios. En realidad corresponde un 0-0, pero esa es la Va a pura tener, no es que corresponde, va a tener un 0-0. ¿Por qué? Porque es verdad, pues, mira, a ver, si yo no voy, por decir, a un examen de manejo que me han programado, ¿qué me va a decir? ¿Te voy a poner 0,5 en el examen? El que me toma el examen de manejo. No se presentó, señor, no está apto para tener su. Y nosotros en la universidad, ¿cuál es el reglamento académico? Las prácticas son irrecuperables. Alumno que no asista a una práctica tiene la nota mínima. ¿Y cuál es la nota mínima? 0,0. La nota es vigesimal de 0 a 20. Alumno que asiste, cumple sus funciones, también tendrá una nota alta. Antes nosotros los profesores tradicionales, ¿qué hacíamos? No, 11, 12 máximo, el que sabe mucho 12. 13, ya, pues una cosa excepcional. Y 15, solamente el profesor y Dios, así hacían. ¿Sí? No, eso ya pasó a la historia. Ahora tiene que haber merecimientos y lógicamente en función, no es tan solamente, porque el trabajo clínico no solamente es objetivo, también es subjetivo, porque uno ve intención de trabajo, cumplimiento de sus materiales, ¿no? La parte actitudinal, una cosa que un alumno le interesa un dedo en la práctica y lo haga por cumplir, y alguien que tenga entusiasmo, quiere aprender, pregunte, es completamente diferente. El ánimo no es desaprobar a nadie, el ánimo es que ustedes aprendan, pero para que aprendan tienen que asistir. ¿Cómo van a aprender si no vienen a clase? Si estamos hablando de estos procedimientos y todo, imagínense el alumno que no venga, que no haya venido hoy día. Leer una diapositiva, ¿ustedes creen que es suficiente? Por eso que es muy importante esto. Y no con el ánimo de asustar al alumno, crear una zozobra, ni nada. Pero no, pues, tiene que haber cumplimiento. Y eso es en beneficio de ustedes, ¿no? Para el profesor. Ustedes están preparando para ustedes mismos. No para probar, sino que se preparan para aprender y aplicar en sus pacientes. Eso tenemos que mentalizarlo desde ahora. Ya, miren, yo por mí, muchas veces en la parte cuando era presencial, ni siquiera llamaba lista. Porque para mí eso no es importante. Para mí es importante la responsabilidad del alumno. Y yo les dije, inclusive, muchas veces, ¿qué hacía yo? Simple y llanamente. Alumno que no quiere aprobar el curso, en primera instancia usted está aprobado. Está aprobado. ¿Por qué? Porque el alumno, ¿no? El alumno
¿Que quiere aprender? Bien. El que quiere aprobar, bien también, pero ya pues quiere aprobar, está aprobado, bueno, ya no lo quiero ver el resto del ciclo. Si la intención es aprobar, ya estás aprobado. ¿Qué hago con un alumno que no quiere aprender? Que simplemente viene a aprobar. Y ahora tenemos que ser responsables de nosotros mismos. Entonces, estas recomendaciones van para motivarlos, no para desmotivarlos, por contra, para motivarlos a que, para tratar en lo posible de asistir a las clases. Y miren cómo es importante esto. Entonces, ahora en la práctica lo vamos a hacer, ¿no? El día domingo vamos a hacer esto. Miren, hoy en día, mire, es totalmente trabajar así que trabajar así. Trabajo asistido, medidas de bioseguridad, posición paciente operador asistente, ¿no? Y miren que es diferente trabajar solo, sin copia, ¿no? Con guantes, ¿no? Su pulsera, manga corta. No es lo mismo. La asistenta, por la naturaleza de su labor, realiza más movimientos de tipo 4 y 5, es decir, movimientos dedos, codo, dedos, muñeca, codo, hombro y también contorsión del cuerpo, porque vamos a ver por qué realiza esos movimientos, por la naturaleza de su trabajo, pero tiene que restringirlo al mínimo indispensable, porque eso también le puede causar, ojo, no solamente hacer un exagerado tipo de movimientos que puede producir fatiga, sino también enfermedades de tipo, digamos, de orden físico. Y no solamente el asistente, el operador de igual manera. Y vamos a ver cuáles son esas enfermedades que tenemos a través del trabajo clínico durante los años, el dentista. Y para esto los principios importantes de economía de movimientos, miren, ambientes amplios, movimientos innecesarios, bonito consultorio, pero tan amplio, miren. Y a veces tenemos ese concepto que cuanto más grande sea mi consultorio, mejor, pues no. No, puede ser grande, pero los módulos de trabajo deben ser en ambientes cortos, para hacer menos movimiento, tener todo a la mano. Miren este ambiente tan bonito, pero que ergonómicamente no son buenos. Porque miren cómo está el tamaño de los desplazamientos que podría hacer una asistente secretaria, por ejemplo, mientras que de acá se traslade a donde tiene que hacer sus funciones inherentes secretarias y regresar, pues ya el operador necesita de avanzar en los pasos. Estamos haciendo economía de tiempo. ¿Qué espera un paciente cuando está haciendo un tratamiento? ¿Que le termine rápido su restauración o que le demore 1 hora y media, 2 horas? Pregunto, si ustedes fueran pacientes, ¿qué pensarían? ¿Qué harían? ¿Cuál sería su manera de pensar ese momento? ¿Qué esperarían ustedes de lo profesional? ¿Que termine rápido o que se demore bastante? Pregunto. Que termine rápido. Porque es lógico, es decir, que cuanto más rápido, eso de rápido significa si trabaja organizadamente, sus trabajos no van a ser menos, no van a ser, digamos, que no van a ser de calidad. Va a terminar rápido, organizadamente, con menos esfuerzo, pero no van a bajar de calidad. Por el contrario, muchas veces van a tener mejor calidad de trabajo. Y eso se trata de la ergonomía. Y para eso tengo que saber, miren, ambientes cortos, pequeños. No necesito tener un consultorio de esta magnitud para hacer buena odontología y buenas operatorias. Miren, acá todo al alcance de la mano. ¿Sí? Ambientes pequeños, bonitos, ¿no? Ergonómicos. En vez de aquí, por ejemplo, tranquilamente podría salir 3 módulos de trabajo odontológico. Y como decía su compañero, también tiene que ver con la infraestructura, el color de las paredes, ¿no? La iluminación, tiene que tener un tipo de iluminación en el consultorio, no es que a mí se me ocurra hoy vamos a ponerle una luz tipo discoteca, o hay que poner un color, pues, no sé, unas lucecitas verde, rojo, morado. No, tenemos que hay parámetros para ver qué tipo de luz y cuál es la intensidad que debe tener un módulo de trabajo. Todo está estudiado desde el punto de vista científico. Hay estudios sobre esto. Y también vamos a tocar esto en la parte práctica.
Otra de las cosas importantes son las áreas o puestos de trabajo. Decir dónde, para yo hacer una economía de movimientos y de tiempos, dónde debo estar ubicado, dónde debo circular. El punto más importante es la boca del paciente, por supuesto. Alrededor de este campo, es decir, de la boca del paciente, se dividen las famosas áreas de actividad. ¿En qué consiste? En un relojito. El reloj viene a ser el centro, es decir, la boca del paciente. Y sobre esto viene el sentido horario, la distribución. Desde las horas 8 hasta las 12:30 es el área del operador. Ahí es donde debe circular el operador. Pues. De 8 a 12:30, listo, de acá no debe pasar el operador. Este es su área de trabajo. Y en la práctica también vamos a distribuir y vamos a ver, ¿no? De 12:30 a 2 se llama zona o área estática. Ahí se va a colocar la mesa de trabajo donde vamos a colocar los instrumentos y materiales para que la asistenta de aquí haga la transferencia al operador aquí. Y la asistenta, su área de trabajo es desde las 2 hasta las 5, hora 5. Todo esto es el área de la asistenta. Y de 5 a 8 es el área de transferencia, es donde se va a transferir los instrumentos y materiales entre la asistenta y el operador. Ven acá la silueta de un operador visto desde arriba, de igual manera de la asistenta. Y aquí está, a la área del operador de 8 a 12:30. Área estática 12:30 a 2. Área del asistente de 2 a 5. Y la zona o área de transferencia entre las 5. Cierro nuevamente el círculo. No se olviden el relojito, por favor. Doctor, en el caso de nosotros, en el salón somos dos, que manejamos la mano izquierda. Los zurdos, muy bien. Zurdos, exactamente. Ya, al revés, todo al revés. Todo al revés. Ya, al revés. Es decir, el operador ya no va a estar de 8, va a ser de 4 a 11:30. Y la asistente va a hacer todo al revés. Ahora, para eso hoy en día inclusive existen unidades con, digamos, donde está todo invertido. La escupidera está al lado derecho y el área del operador está en el lado izquierdo. Entonces, de tal manera que permite trabajo sin ningún tipo de interferencia, porque si no, hay bastante dificultad si nosotros queremos trabajar ergonómicamente con un tipo de unidad normal. Ahora existe. Y en el peor de los casos, muchas veces tiene que hacer a la inversa todo. La asistente ya no está en el lado izquierdo del paciente, está al lado derecho. Y el operador al revés. ¿Está claro? De acuerdo, doctor. Perfecto. Muy bien. Y acá estamos viendo, miren. Si esto fuera a las 12, mira, de 8 a 12:30, área del operador. El operador no puede pasar aquí, porque va a chocar primeramente con la mesa de trabajo que está ubicada en la zona estática. Va a chocar con el área del asistente, porque el asistente es de 2 a 5. ¿Sí? Entonces, el operador tiene su área. Ahora, la transferencia se hace a 25 centímetros de la boca del paciente en el área de transferencia. Y acá ya visto en una fotografía. ¿Sí? Área del operador, zona estática, área del asistente y la zona de transferencia. Visto ya desde el punto de vista clínico. Y eso lo vamos a ver. Y vamos a ver aquí, por ejemplo, miren. ¿En qué posición está la asistente? ¿En qué área? ¿En el área del asistente o está en el área del operador? Operador, por favor. Por supuesto, y miren la interferencia que está haciendo a la hora de trabajo. Está colocando el eyector. Y miren, el brazo del asistente con el brazo del operador. Este asistente, en vez de simplificar el trabajo a este operador, está causando un gran problema. Está complicando el trabajo clínico. Miren acá, esta asistente completamente parada, viendo cualquier otra cosa menos en el área de trabajo clínico. ¿Para qué tengo yo una asistente en esta condición? Entonces, podrías hacer la función mejor de secretaria que de asistente.
miren el trabajo ergonómico.